Cuando una persona, hombre o mujer, cumple lo que promete, se dice que es una persona de palabra. Hay personas que prometen y no cumplen. Hay hombres que prometen cosas, prometen afecto y no cumplen. Decimos que ese hombre no tiene palabra. Lo mismo ocurre cuando una mujer promete algo y no lo cumple. Decimos que es una mujer no confiable o sin palabra. Eso se puede decir de cualquier persona. Cualquier persona que prometa algo y no lo cumpla, le decimos no tienes palabra. Soy Luis Carballosa, quien os habla para comentar con vosotros los versículos de la epístola de Pablo a los Gálatas, capítulo 3, del 13 al 18. El apóstol Pablo escribió lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Querido escuchante, Dios vino al mundo en la persona de Cristo, llevó la carga del pecado del mundo, fue crucificado, fue clavado, literalmente clavado en una cruz, alzado entre el cielo y la tierra. Y con su muerte, Él redimió a todo aquel que pone su fe en Él, lo redimió de la maldición de la ley. Pero Él tuvo que ser hecho maldición por aquellos por quienes Él murió. Tremenda acción, tremenda obra, la obra de Cristo. Él llevó la maldición, la carga del pecado de personas como tú y como yo. Y Él fue clavado en una cruz, clavado en un madero. Como he dicho algunas veces, alzado entre el cielo y la tierra. Él fue hecho maldición por todos aquellos que ponen su fe en Él. Ese versículo 13 es tremendo. Lo leo de nuevo. Dice: Cristo nos redimió, nos compró. El verbo redimir ahí significa comprar, pagar el precio. Nos redimió de la maldición de la ley,
La paga del pecado es muerte y la ley exige la muerte. Por eso Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito, maldito, tremenda palabra, maldito todo aquel que es colgado en un madero. En Deuteronomio 21, en Deuteronomio 25:21, la ley dice eso. Y lo dice también en Deuteronomio 23, 20 y 21. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Él fue clavado en la cruz en lugar de pecadores como tú y como yo. Deuteronomio 21, 23. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Tú y yo somos gentiles. Esa bendición que Dios dio a Abraham nos alcanza a ti y a mí, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y Pablo explica eso. Versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Una vez que el pacto es ratificado, firmado, convalidado, no se puede invalidar ni añadir. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Ahora observe eso. Dice, Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, singular. Abraham tuvo muchas simientes, pero hay uno que específicamente es la simiente singular de Abraham, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino de la simiente. Habla de una simiente. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo es esa simiente de Abraham, en la cual Dios descargó el pecado de personas como tú y como yo, de pecadores como tú y como yo. Esto pues digo, dice el versículo 17, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo,
la ley que vino 430 años después no la abroga, es decir, no la anula, no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y esa herencia, querido escuchante, que Dios concedió a Abraham por medio de la promesa, Dios la dio a Isaac, y Dios la dio a Jacob, y Dios la dio a David, y Dios la ha dado a la descendencia de Jacob y de David, y a todo aquel que como Jacob y como David pone su fe y su confianza en Cristo, el glorioso Mesías. Ahí donde estás escuchándome, querido amigo, pon tu fe y tu confianza en Cristo. Pon tu fe y tu confianza en el Mesías y esa promesa que Dios hizo a su simiente, es decir, a Cristo. Esa promesa es tuya también. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, en lugar de nosotros. Porque está escrito: maldito todo aquel que es clavado, que es colgado en un madero. Cristo fue clavado en la cruz y Él nos salva, nos redime de todos nuestros pecados. Que a Él sea la gloria, la honra y la alabanza, ahora y por siempre jamás. Amén.